Carlos, lo invito también a Maxi, porque vamos a estar hablando con Hugo Magonza, él es presidente de la UAS, la Unión Argentina de Salud. Adrián Filinich te saluda y todo el equipo de Ciudad Humana. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Estás muteado, si querés desmuteate, así te escuchamos. Ahí está, perdón. Eh, Eso. ¿Cómo ¿Cómo? están? Bueno, repito, buenas tardes, Adrián, el Tardes. equipo. Un gusto estar con ustedes, Carlos. Ahí ¿Cómo te te va? veo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien, Nosotros bien. leímos el comunicado de la UAS al aire, pero nos gustaría que una voz autorizada que nos explique de qué se trata, qué se necesita de este artículo 11, de este capítulo 11 y en particular lo que necesita la UAS. En realidad, la UAS como representante de las instituciones, en este caso fuertemente las prestadoras de sistemas de salud, que son las que están con el problema de que desde hace más de 20 años, del 2012 en adelante, cuando empieza la emergencia económica y después empieza la continúa o la emergencia sanitaria, estas entidades han tenido como beneficio, para llamarlo de alguna manera, la posibilidad de no pagar las contribuciones, aportes y cargas tributarias, sino no ser ejecutadas por no pagarlas. Estamos hablando de un acúmulo de deudas que se han generado, porque claro, en ese momento, recuerden ustedes, cuando se vive la emergencia económica y después la sanitaria, en ese periodo el país estaba viviendo de una manera, desde el punto de vista económico, muy desequilibrada, donde las variables de economía volaban y donde, por ejemplo, el dólar había pasado entre un día de 1 a 4, se hacen memoria de eso, y donde la inflación venía volando a niveles muy altos. Entonces, la solución que se tomó en ese momento, que como si fuera una solución de fondo, fue que, bueno, que en este caso, por ley, la ley de emergencia sanitaria, no se le pudiera embargar las cuentas o Claro. reclamar este dinero por vía judicial a las empresas. Pero esto no significa que la deuda no siguió generándose año Claro. tras año con sus ajustes y también con sus punitorios. Entonces, hoy por hoy han pasado muchos años y el sistema de salud no mejoró, sino que empeoró la situación del sistema sanitario Wow. durante todos estos más de 22 años, 23 años, estamos en diciembre del 25, ha ido deteriorándose cada vez más. Y de hecho, en el medio nos agarró una pandemia en el 2020 que hizo que muchas entidades perdieran sus facturaciones de prácticamente medio año. O sea, las instituciones de salud viven de su trabajo y dejaron de trabajar porque el país paró en un proceso como es el proceso de la cuarentena con este caso que fue parar las actividades de todo tipo, menos las urgencias, perdón, Sí, 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 menos las urgencias, o sea, se detuvo el menos las país. urgencias. Menos las urgencias. Sí, Entonces, en ese momento que se mantuvo toda la actividad bajo un paraguas y la actividad de la salud solamente pudo responder a lo que tenía que ver básicamente con el COVID y con las complicaciones del COVID, con precios que subían de los insumos, había que multiplicar por 1000, por 600, por 1200 lo que eran los equipos de salud, wow. todo el equipo de protección del equipo de salud, todo lo que eran los medicamentos que tienen que ver con los miorelajantes, los hipnóticos, los medicamentos que se usaban para los pacientes que estaban en la terapia intensiva, intubados. Sí. Eso hizo que tuviera el sector, primero, una disminución de la productividad enorme, porque no podía trabajar, pero sí las cosas que tenía que trabajar lo tenía que hacer a costos muy altos. En un periodo donde las cuotas aumentaron un 10% en diciembre, en el 2020, y durante y las prestaciones aumentaron un poquito más, pero no mucho más que eso, con una inflación de más del 36%. Y después vino todo lo que vino, ¿no? Incluyendo en el año 2023 un congelamiento de precios y lo que también tiene que ver con el sistema sanitario, otro problema muy grave
que las prestaciones están muy deterioradas respecto al costo de vida y mucho más respecto del costo de salud, los precios de las prestaciones, mucho más respecto del costo de vida y el costo de salud que lo que está cualquier otra variable de la economía. Bien. Esto hace que hay un estrangulamiento económico para las empresas, que las empresas la única solución que tienen es dejar de pagar. O sea, porque tienen que privilegiar el seguir funcionando. No digo que todas, pero hay más de 5.000 entidades que están en este momento con un problema severo, que de caer la emergencia sanitaria y en realidad las postergaciones a través de decretos, de decretos del Ejecutivo en este periodo, uno que vence el 31 de diciembre de 2025, el primero de enero de 2026, estaríamos sin ese paraguas que permitiría que aquellas personas, en este caso ARCA o las agencias recaudadoras, pudieran ejecutar a las empresas y en este caso embargarle incluso las cuentas. Con lo cual ¿Y qué se se dejó acaba de la pagar? actividad de la Hugo, entidad. ¿qué se dejó de pagar? Que decías no pagaban. ¿Qué era lo que se dejó de pagar? Mira, se han dejado de pagar parcialmente, porque al tener 5.000, ahora yo te diría que son casi 6.000 entidades a lo largo del país, cada una en cada momento tuvo comportamientos distintos. Ok, No es que hubo una cosa monolítica y unilateral, sí. uniforme. Claro, no. Algunos dejaron de pagar cargas sociales, otros dejaron de pagar algunos impuestos que tenían que pagar. Eso se hizo que una cantidad de dinero tan grande que hoy prácticamente no se puede magnificar, pero además de no poder cuantificarse, tenemos el inconveniente más grave de todo, es que es impagable. Ujú, Es impagable claro. con los recursos que las instituciones generan hoy porque están todavía con precios realmente pauperizados a lo largo de todos estos últimos más de 25 años. A eso le tenemos que agregar otro problema, que es, supongamos que nos dieran un plan de pago Claro, ahí para, va. para enfrentarlo. El plan de pago tendría que ser enorme, larguísimo, con quitas probablemente, pero además el inconveniente que tienen las entidades hoy es que no pueden pagar la deuda corriente, o sea, la que se genera durante el propio mes que transcurre. O sea, uno puede decir, bueno, de hecho, muchas lo han hecho, nos hemos acogido a moratorias Bien. parciales, no resuelven todo el problema, parciales, para demostrar voluntad de pago, pero los números siguen no dando tanto que el dinero de cada mes que entra y el que sale no permite con ese giro de negocio poder pagar las prestaciones corrientes. O Y sea, Hugo, ¿qué uno se puede debería hacer para que se pague y para que no se embargue? O sea, para que las dos cosas se conjuguen. Si es que se puede. Mi pregunta si es que sí. es factible. Bueno, nosotros hemos hecho varias propuestas. Lo primero y principal es que el sistema debería recuperar algún grado de rentabilidad, Ok. porque sin una rentabilidad sostenida no hay ninguna manera de pagar las deudas. Esta es una real. El sector privilegió la supervivencia, privilegió el pago a los profesionales, privilegió el pago al equipo de salud, a los salarios, y mientras tanto, bueno, posterga otras cosas, se endeuda con proveedores, a lo mejor no recambia los equipos en la medida que lo tendría que hacer y también, bueno, deja de pagar, en este caso, aportes, contribuciones y eventualmente algunos impuestos. Eh, ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, primero tenés que recuperar precio. Esta es una realidad que el sector lo tiene que hacer. Y también a mí me parece que hay un tema muy importante, que este sector está muy castigado por distintos temas. Uno es que la salud tiene grabado el IVA entre un 21 y un 10,5 según la alícuota que tengan que aplicar. Pero nuestros clientes están grabados están desgrabados, o sea, Están son exentos, exentos del impuesto. claro. Entonces, ese balance que se produce con el espíritu del impuesto al valor agregado es el siguiente, que uno paga un valor que es el IVA a pagar, que es la diferencia entre débitos y créditos fiscales, Ok. suponiendo que hay un volumen de actividad que genera una gran cantidad de impuestos a pagar y una gran cantidad de impuestos que uno tiene como crédito fiscal porque lo tiene de los clientes a los cuales facturó. Con lo cual, la diferencia tendría que ser una pequeña parte, lo cual es el famoso valor agregado. Ujú. Ahora, cuando todos tus clientes prácticamente están exentos,
vos tenés un IVA prácticamente por el total. Entonces, el concepto del origen del impuesto se perdió en nuestra actividad. No, Y llanamente dicho, las instituciones se comen el IVA. las instituciones, No pueden tomarse el IVA, como dice todo el mundo, las instituciones de sí, salud. lo tenés que mandar a costo y Sí. obviamente El costo no influye en el aguanta. precio y el precio está congelado. Todo eso Y el pasa precio en está las... congelado, retraído o pauperizado, como te digo yo. Sí, Entonces, ¿qué soluciones hay? Muchísimas soluciones hay. Una es esta situación impositiva, como la pensó el legislador o el funcionario público en su momento, después lo pasó por la legislatura, estaba pensada en un modelo equilibrado, donde uno paga impuestos, como el IVA, en las compras que hace, pero también factura impuestos en este caso, a sus clientes. Entonces, ahí hay un grado de compensación. Esa compensación en todas las actividades se dan, en la salud no se da por el tipo de figura jurídica que tienen sus clientes, mayoritariamente obras sociales, ahí. nacionales, provinciales, el PAMI, que están todos exentos. Entonces, esto habría que encontrar una solución, por ejemplo, que el excedente del IVA, que uno no lo puede aplicar, no se deje de tributar, sino que simplemente se pueda redireccionar al pago de otros Claro, conceptos, como aportes, contribuciones, por claro. ejemplo, y que permiten liberar un poco la carga que tiene el sector. La otra cosa es que yo, ahora me voy a ir un poquito de tema, pero el sistema de salud tiene una carga laboral muy fuerte, digamos. Acá Tiene, Carlos eh, y Maxi nos están hablando todo el tiempo de esto, o sea que no se está yendo de tema para nada, Hugo, quédese tranquilo. bueno, a lo mejor abundo, pero bueno, me parece que es un tema muy importante. Nosotros tenemos del 100% del gasto, más del 60% tiene que ver con retribuciones. Y de ese 60%, más de un 50% probablemente esté relacionado con salarios formalizados. O sea, cuando hay un aumento de los salarios, que nosotros no nos podemos oponer nunca al aumento de los salarios porque es la base más importante del sistema sanitario son los profesionales y el equipo de salud. Y Claro. unos están retribuidos por honorarios y el otro están retribuidos por salarios, que de hecho están retrasados. Entonces nosotros no nos podemos oponer al crecimiento del salario. Ahora, no es lo mismo el peso del salario en la estructura de costos de una empresa manufacturera que de una empresa de salud, Claro. una empresa de servicios de salud, donde a lo mejor una empresa manufacturera tiene de salarios el costo del 8% sobre el total de la estructura de sus gastos, y cuando le aumentan el 10% a los salarios es el 0,8 de la masa salarial. En cambio, cuando nos aumenta a nosotros el 10% es un 6%. Estamos hablando de magnitudes muy grandes. Pero además, el tema más complicado que agregaría a este tema es el tema de los juicios laborales, Mm. que han sido una catástrofe para el sector. El sector, con la misma ley laboral que existió, la misma ley de contrato de trabajo que existió durante los últimos años, durante muchos años no hemos tenido tantas complicaciones, pero hoy tenemos muchas complicaciones porque la industria del juicio, mal que les pese a muchos que no les gusta, a algunos no les gusta la terminología industria del juicio porque dice que esto estigmatiza a los abogados laboralistas. Yo diría que primero se fijen cómo está estructurado el sistema. Sistema que gente que no fue nunca empleado en relación de dependencia, sino que fue trabajador de una Remunerado por institución contrato. por un contrato de locación de servicios. Después de 20 años, 30 años de trabajar, dice, bueno, la verdad, yo me sentía que era un empleado al cual me habían incumplido el contrato de trabajo. El contrato de trabajo está hecho y pensado para proteger a los trabajadores que no son, no son autónomos, no son profesionales. Tiene también el tema de la protección de la gente más débil, no tiene la capacidad de defenderse sola. Por eso existen los gremios, existe un contrato colectivo de trabajo que hace que la gente sea protegida por un sistema normativo. Ahora, cuando alguien entra al sistema normativo ese y se abusa del sistema normativo, entonces un reclamo a lo mejor puede estar en el orden de los $500.000
o $1 millón para una empresa que no tiene rentabilidades que son superiores al 1 al 2% de su masa de ingresos, la pone en un severo equilibrio. Y ahí es donde no veo a algunos dirigentes o funcionarios estar preocupados porque cuando suceden estas cosas, la plata falta y uno se da vuelta y toma las decisiones que tiene que tomar que son perjudiciales para todos. O compra menos insumos o genera menos inversión o termina mal pagando a la prestación de los profesionales o a los, del personal en relación de dependencia. Bien. Acá el perjudicado es el que tiene que ser defendido. Bien, bien, Hugo, clarísimo. Queríamos tener la versión oficial y bueno, propuestas hay, ideas hay, equipo humano también. Bueno, esperemos que se lleve a cabo y tener la palabra oficial también es una Y primicia para promesa que nosotros. acá, desde Ciudad Humana, vamos a seguir machacando sobre Sí, el castigo de los impuestos y el castigo de la justicia injusta. Claro, y los notaste que juicios. en cualquier rubro todo deriva a impuestos, juicios laborales, Siempre. cargas Le sociales. terminan dando la razón a usted, va. O sea, Eso quiere decir eso. No, todo. pero es que es algo que de manera urgente, y más que nada en la salud también, el Estado tiene que poner la lupa ahí y decir, o sea, buscar alternativas, como recién bien explicaba. Hay soluciones, por ejemplo, lo del IVA. Sí. Bueno, que el IVA se pueda tomar a cuenta para el pago de cargas sociales, por ejemplo. Ujú. ¿No? O sea, Redireccionarlo. le pueden buscar la vuelta ahí. Por supuesto. ¿No? Y el tema de la terminología, de la industria del juicio o de que te vas a quedar sin derechos, es la habilidad de los que tiran la pelota afuera, iba a decir bilardistas, ¿no? Pero que en este momento, cuando estás discutiendo un tema trascendente, como que Claro. todo el sistema jurídico laboral está maltrecho, viene el tipo que te dice, pero no me digas que yo soy de la industria del juicio. Claro. No, lo vamos a hablar la semana que viene. Dale, Ahora dale. vamos a hablar de esto. Dale. Hugo, ¿algo más para Un solo agregar? comentario, Sí, si puedo, un obvio. mínimo comentario. Nosotros tenemos un trabajo realizado que un trabajador asalariado calificado, pero dentro de la grilla salarial, con lo cual usted ya le estoy diciendo que no es que ganan sueldos millonarios, bueno, hoy millones no son tanto, o un profesional en relación laboral como un director que está en relación de dependencia, o como un profesional independiente que trabaja por el contrato de locación de servicio, todos ellos pagan más o menos, entre impuestos directos e indirectos, el 50% de sus ingresos. O sea, Wow. se había calculado que el día 14 de julio se le llamaba el día de la liberación de impuestos, porque uno trabajaba prácticamente todo un año y 14 días para pagar impuestos, y el resto es lo que le quedaba para él para vivir durante el año. O sea que la carga tributaria que tiene el sistema sanitario, y yo diría prácticamente todo el país, digamos, que formalizado, es una carga tan pesada que no hace viable ninguna actividad económica ni laboral siquiera formalizada. Y si a eso le agregamos la industria del juicio, esto hace que no haya Explosivo. ninguna intención ni posibilidad de invertir en salud con los costos enormes que tiene, a pesar de que es uno de los sistemas más calificados, más complejos y con mayor cobertura del mundo, el argentino. Hugo, muchas gracias por esta entrevista y sus palabras. No, muchísimas gracias a ustedes, un gran abrazo y bueno, y estoy a disposición para las veces que me quieran convocar. Muchas gracias y felices Bueno, buenas fiestas para tardes, usted. felicidades. Gracias. Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud, clarísimo, ¿no?